Hola a todos, bienvenidos a Solo un Crítico. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia del Perú. Todo inició en el siglo XIX, ya que en ese tiempo surgió la Expedición Libertadora del Perú, encabezada por el general argentino José de San Martín, con la misión de independizar al Perú. El 20 de agosto de 1820 partió de Valparaíso con el destino al Perú, llegando así a la bahía de Paracas. Después de 2 semanas de navegación, a los pocos días hubo conversaciones en Miraflores, el 25 de septiembre, entre representantes de San Martín y el virrey Joaquín de la Pezuela, primero marqués de Viluma, para buscar la independencia de manera pacífica, pero estas fracasaron. El general San Martín posteriormente comunicó con el intendente de Trujillo, José Bernardo Tagle IV, marqués de Torre Tagle, quien había llegado a la ciudad este mismo año mediante una carta fechada el 20 de noviembre de 1820, invitándolo a unirse a la causa emancipadora. Bernardo de Tagle se sumó a la causa patriota, proclamando la independencia de Trujillo el 29 de diciembre de 1820. El virrey Pezuela renunció a su cargo, siendo nombrada nuevo virrey el general José de la Cema I del Conde de los Andes. La Serna propuso a San Martín nuevos arreglos pacíficos en las conferencias de Punachuaca, las cuales no se llegó a dar ningún acuerdo. Ante esta situación, el virrey decidió evacuar Lima por temor a ser expuesto al ataque de San Martín, que logró ocupar la ciudad con un batallón de patriotas. Los actos de declaración y proclamación y jura de la independencia del Perú se llevaron a cabo en la ciudad de Lima entre los meses de julio y agosto de 1821. El primero de ellos, constituido por la firma del acta que contiene la declaración de independencia, fue realizado por el Cabildo de Lima el 15 de julio de ese año. La proclamación fue llevada a cabo el 28 de julio de 1821, cuando el líder de la Expedición Libertadora del Perú, el general José de San Martín, proclamó desde 4 plazas públicas la independencia del Perú. A partir del 29 del mismo mes se realizó la juramentación por el pueblo, organizando en sus diversas instituciones. El 3 de agosto de 1821, abrigando un plan monárquico, José de San Martín asumió el mando político y militar de los departamentos libres del Perú, bajo el título de protector. El 27 de diciembre de 1821, convocó a la ciudadanía con el fin de que eligiera libremente un Congreso Constituyente con el exclusivo objeto de establecer la forma de gobierno y dar la constitución más conveniente. El primer Congreso de la República del Perú se reunió el 20 de septiembre de 1822. Era republicana. Una vez proclamada la independencia, San Martín asumió el mando político-militar de los departamentos libres del Perú, bajo el título de protector, según decreto dado el 3 de agosto de 1821. Las obras del protectorado contribuyeron a la creación de la Biblioteca Nacional, a favor del conocimiento, la aprobación del himno nacional y la abolición de la mita a favor de los indígenas. El 27 de diciembre de 1821, San Martín creó 3 ministerios: Ministerio de Estado, Relaciones Exteriores, comprometiendo a Juan García del Río, Ministerio de Guerra y Marina, a Bernardo de Monteagudo, y Ministerio de la Hacienda, a Hipólito Unanue. Durante el protectorado, el 7 de abril de 1822, la división de Domingo Tristán y Mosocoso, que viajó a Pisco, sufrió una desastrosa derrota del bando realista tras la batalla de Ica, perdiendo muchos soldados y gran parte de su armamento. Con el objetivo de acelerar la independencia total del Perú en la Sierra del Sur, San Martín viajó a Guayaquil a fin de ponerse de acuerdo con Simón Bolívar para pedir la ayuda militar, pero al terminar la conferencia no se llegó a ningún acuerdo y San Martín se retiró de Guayaquil con la decisión de abandonar al Perú. Entregó el poder ejecutivo a 3 de sus miembros, que conformaron un cuerpo colegiado denominado Suprema Junta Gubernativa del Perú, y cuya cabeza general era el general José de la Mara. La Junta Gubernativa quiso finalizar la guerra de independencia por cuenta propia y organizó la primera campaña de intermedios, que culminó en fracaso. Luego los oficiales del ejército se sublevaron en el llamado campaña de Motín Balconcillo y con un golpe de estado
destituyeron a la Junta y el 28 de febrero de 1823 nombraron como presidente del Perú a José de la Riva Agüero. Riva Agüero quiso también derrotar a los españoles que aún resistían en el centro y sur del Perú. Organizó una segunda campaña de intermedios, la misma que igualmente culminó en fracaso. Luego tuvo una abierta disputa con el Congreso y se trasladó a Trujillo, donde instaló su gobierno, mientras que en Lima el Congreso nombró como nuevo presidente a José Bernardo de Tagle. El Congreso visita la crítica situación, acordó llamar a Bolívar y a su ejército libertador. Tras reunificar el nuevo mando del país, Bolívar instaló su cuartel general en Trujillo y organizó la campaña final de la independencia, contando con la ayuda decisiva de los peruanos, dando en soldados, dinero, abastecimientos y recursos de toda índole. Tras las batallas de Junín y Ayacucho, el 6 de agosto y el 9 de diciembre de 1824, respectivamente, se logró derrotar y expulsar definitivamente del Perú a todas las tropas realistas. De la era del guano a la guerra del Pacífico. Es solo con la primera elección de Ramón Castilla en 1845 que la República Peruana encontró relativa paz interior y pudo organizar su vida política y económica. Le correspondió a Castilla abolir definitivamente la esclavitud y la pena de muerte. Estableció políticas de promoción de extracción y exportación de fertilizantes naturales o guano de islas, que iniciarían una era de prosperidad en el país. Los primeros ferrocarriles y el alumbrado a gas llegaron a Perú en este periodo. Durante su segundo gobierno promulgó la Constitución de 1856 liberal y la Constitución de 1860 conservadora. Reorganizó los servicios postales y la carrera pública. En 1864, una expedición española ocupó las islas Chincha, productoras de guano, y desató un incidente internacional de grandes consecuencias en la política interna peruana, que llevó a un golpe de estado contra el presidente Juan Antonio Pezet, el gobierno de Mariano Ignacio Prado y la declaratoria de guerra a España. Tras el combate del Callao, el 2 de mayo de 1866, la Armada Española se retiró del Perú. El gobierno de José Balta fue pródigo en obras de infraestructura, construcción del ferrocarril central, aunque en él se percibieron ya las primeras muestras de exceso de gastos en el gobierno. En las postrimerías de su gobierno, la elección por primera vez de un presidente civil, Manuel Pardo y Lavalle, llevó a una insurrección militar que terminó en el asesinato de Balta y la furibunda reacción de la población de Lima, que ejecutó a los usurpadores. Así terminó lo que Jorge Basadre llamó el primer militarismo. Pardo y Lavalle implementó importantes reformas del tipo liberal en la organización del Estado. Sin embargo, la principal fuente de recursos del Estado, el guano, sobreexplotado, se empezó a agotar y resultó inevitable una crisis económica que el sucesor de El Pardo, el Yansanio, Mariano Ignacio Prado, tuvo que afrontar en medio de una virtual bancarrota del Estado. Para 1859 habían muerto unos 41.000 peruanos en las constantes guerras civiles que sacudieron el país desde 1829. Gracias al dinero de la venta del guano, el Perú empezó a modernizarse con distintas obras públicas, como los ferrocarriles. Creció la burocracia civil y militar, los indígenas dejaron de pagar tributo y los esclavos alcanzaron su libertad. Empezó la política de migraciones de alemanes, austriacos, irlandeses e italianos. El 5 de abril de 1879, Chile declaró la guerra al Perú, desatando lo que se conocería como la Guerra del Pacífico. El casus belli fue el enfrentamiento entre Bolivia y Chile por un problema de impuestos, en el cual Perú se vio comprometido por el Tratado de Alianza Defensiva firmado con Bolivia en 1873. Sin embargo, la historiografía peruana es unánime al sostener que la causa profunda de esta guerra fue la ambición de Chile de apoderarse de los territorios saltireros y guaneros del sur del Perú. En una primera etapa de la guerra, la campaña naval, la Marina peruana repelió el ataque chileno hasta el 8 de octubre de 1879, día en el que se libró el combate naval de Anagnos, en donde la Armada chilena, con sus buques Cochnare, Blanco Encala, Loa y Covadonga, acorraló al monitor Huáscar
el principal buque de la Marina peruana, comandado por el almirante A.P. Miguel Grau, quien murió en la refriega y se convirtió desde entonces en el mayor héroe del Perú. Luego de vencer a la escuadra peruana, Chile dio inicio a la campaña terrestre de la guerra. Esta comenzó con el grito de Montán, el gobierno de Miguel Iglesias, firmó el Tratado de Ancón, que puso fin a la guerra a pesar de la oposición del gobierno de Lizardo Montero y la resistencia de la Sierra Peruana, comandado por Andrés Avelino Cáceres, la cual vislumbraba al cercano agotamiento de las fuerzas chilenas para derrotarlas. De la República Aristocrática al gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Tras la guerra, se inició un periodo de reconstrucción nacional que, aunque de relativa calma, no conoció la reactivación económica ni la paz política hasta 1895, con la presidencia de Nicolás Piérola. Con el gobierno de Piérola se materializó una política pluto-aristocrática, con unas clases alta y media que vivían acomodadamente al auspicio de los grandes capitales estadounidenses y un pueblo llano con diversas carencias, frente a las cuales reclamaron principalmente ante las malas condiciones laborales. Esta época, conocida como la República Aristocrática, concluyó con la asunción de Augusto Leguía, quien permaneció en el poder durante 11 años, el oncenio, con una política paternalista hacia los indígenas, la creación de una momentánea bonanza, la manipulación del orden jurídico y la amedrentación de la oposición. El oncenio de Leguía terminó en 1930 con el popular pronunciamiento de Luis Miguel Sánchez Cerro, que inició un periodo de gobiernos militares y de irrupción de movimientos populares como la Alianza Popular Revolucionaria Americana o el Partido Comunista Peruano en el escenario político. Al final de este tercer militarismo se sucedieron presidentes democráticos interrumpidos primero por el ochenio de Manuel Odría y un breve golpe militar para continuar con la sucesión presidencial. Hacia los años 1950 se inició el éxodo rural, principalmente desde la sierra hacia las urbes de la costa, en busca de mejores condiciones de vida y educación para sus hijos. Gradualmente, durante los años 1960, la crisis política se hizo patente, lo que propició en 1968 la llamada Revolución de la Fuerza Armada, la toma del poder político por parte de las Fuerzas Armadas del Perú, al comando del general Juan Velasco Alvarado, con un mensaje antiimperialista, especialmente anti-estadounidense y anti-logarca. Se instauró un régimen de corte nacionalista y reformista de progreso social y desarrollo integral, influida por las tesis de la CEPAL sobre la dependencia y el subdesarrollo. 6 días después del golpe, Velasco nacionalizó la International Petroleum Corporation, o la IPC, la empresa norteamericana que explotaba el petróleo peruano, y luego lanzó una reforma del aparato estatal y una reforma agraria. Se trata de la mayor reforma agraria emprendida en América Latina. Abolió el sistema de latifundio y modernizó la agricultura mediante una redistribución más equitativa de la tierra. El 90% de los campesinos formaron cooperativas o sociedades agrarias de interés social. Como la tierra debe ser propiedad de quienes la cultivan, se expropió a grandes terratenientes. Las únicas grandes propiedades permitidas eran las cooperativas. Entre 1969 y 1976, 325,000 familias recibieron tierras del Estado con un tamaño medio de 73,6 acres. El gobierno revolucionario también planificó inversiones masivas en educación, elevó la lengua quechua, hablada por casi la mitad de la población, pero hasta entonces despreciada por las autoridades. Ahora estatus equivalente al del español, estableció la igualdad de derechos para los hijos naturales. Perú quiso liberarse de la dependencia y aplicó una política exterior tercermundista. Estados Unidos respondió con presiones comerciales, económicas y diplomáticas. En 1973, Perú pareció superar el bloqueo financiero impuesto por Washington al negociar un préstamo del Banco Internacional de Desarrollo para financiar su política de desarrollo agrícola y minero. Las relaciones con Chile se vieron gravemente afectadas tras el golpe de estado del general Pinochet. El general Edgardo Mercado Jarrín, primer ministro y comandante en jefe del ejército,
y el almirante Guillermo Faura Gregg, ministro de la Marina, escaparon a intentos de asesinato con semanas de diferencia. Hacia fines de los años 1970, el gobierno militar se encontró frente al descalabro económico. En 1975, el general Francisco Morales Bermúdez Cerruti tomó el poder y rompió con la política de su predecesor. Su régimen participó ocasionalmente en la Operación Cóndor, en colaboración con otras dictaduras militares de América Latina, apoyada por Estados Unidos. Se redactó una nueva constitución mediante la Asamblea Constituyente y en 1979 se convocó a las elecciones de 1980. La época del terrorismo y el Fujimorato. Durante la década de 1980, el Perú enfrentó una crisis económica y social debido al descontrol del gasto fiscal, una considerable deuda externa y la creciente inflación, junto con un conflicto armado interno, propiciado por la insurrección de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, de inspiración maoísta y marxista-leninista, que pretendían tomar el poder mediante la lucha armada. El terrorismo obtuvo una respuesta represiva de las Fuerzas Armadas, la policía primero y el ejército después. Los combates entre ambos bandos provocaron la muerte de cerca de 70.000 personas, entre combatientes, campesinos y habitantes de las ciudades. La crisis entró en su fase más crítica a finales de la década, durante el primer gobierno de Alan García, cuando el país sufrió una fuerte crisis económica debido al descontrol del gasto fiscal y la consiguiente hiperinflación que llegó a un máximo de 7,649% en 1990, mientras que Sendero Luminoso incursionó en las grandes ciudades del país, iniciando la fase más dura del conflicto armado interno. El primer gobierno de Alan García terminó en medio de una creciente impopularidad. Las Fuerzas Armadas peruanas se sintieron frustradas por la incapacidad del gobierno de García para hacer frente a la crisis del país. Comenzaron a elaborar un plan para derrocarlo. A fines de la década de 1980, las Fuerzas Armadas del Perú supuestamente crearon el Plan Verde, que implicó el genocidio de los peruanos empobrecidos e indígenas, el control o censura de la prensa de la nación y el establecimiento de una economía neoliberal controlada por la junta militar. En las elecciones de 1990 se dio un reñido balotaje entre el sector liberal Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Quien ganó la presidencia fue Fujimori. Supuestamente adoptaría muchas de las políticas esbozadas en el Plan Verde. Desde el inicio de su mandato encontró una fuerte oposición en el Congreso por parte de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y del Frente Democrático. En su primer año aplicó una política de choque a la cual se había negado durante su campaña electoral, que hizo conocido como el Fuji Shock. Finalmente, implementó una serie de reformas de corte neoliberal, alineándose con el consenso de Washington. Paralelamente, el asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, fue nombrado jefe de Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, posición desde la cual dirigió la cleptocracia, en la cual derivó en el gobierno de Fujimori. La madrugada del 5 de abril de 1992, Fujimori desató una crisis constitucional cuando disolvió el Congreso de la República y restringió la libertad de prensa con apoyo de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, convocó a la Asamblea Constituyente, que produjo una nueva constitución política promulgada en el año 1993. Fujimori se mantuvo como presidente tras la promulgación de la constitución y logró ser reelegido en el año 1995. Aunque no se consiguió solucionar la larga recesión económica que afectaba al país, el 9 de abril de 2000, tras unas cuestionadas elecciones, Alberto Fujimori logró un tercer mandato. La oposición, conformada por los diversos partidos políticos y organizaciones civiles de diversa índole, intentó evitar la juramentación del tercer periodo presidencial de Fujimori, pero lamentablemente no lo logró. 6 semanas después, el 14 de septiembre, se difundieron filmaciones donde se mostraba claramente que el soborno de algunos congresistas de la oposición y empresarios para que favorezcan al gobierno, lo que precipitó en la caída del régimen. Fujimori abandonó el país, solicitando permiso para dirigirse a Japón, país de la cual era ciudadano y desde el cual renunció por fax
y donde se refugió. El Congreso no aceptó la renuncia y lo destituyó, inhabilitándolo para hacer un cargo político por 10 años. El 22 de noviembre del 2000, el entonces presidente del Congreso, Valentín Paniagua, fue investido como nuevo presidente de la República ante la renuncia de los dos vicepresidentes. El gobierno de transición se orientó a la organización de nuevas elecciones y una profunda campaña de moralización del aparato público y las fuerzas militares que habían caído bajo la influencia del sistema. El presidente firmó contratos de explotación para los yacimientos de gas de Camisea y convocó una polémica Comisión de la Verdad para investigar la lucha contra el terrorismo de los últimos años, el retorno de la democracia y la crisis política. Las elecciones del 8 de abril de 2001, Alejandro Toledo fue declarado como nuevo presidente de la República. Estas se caracterizan también por el retorno de Alan García y su muy sorpresivo segundo lugar en la contienda electoral. La paradoja del gobierno de Toledo es que gozó de baja popularidad, envuelto en las acusaciones de corrupción de la más variada índole, mientras la economía peruana logró superar la recesión y tuvo un gran crecimiento, especialmente en la capital, la Sierra Central y la costa norte. En este periodo se inició la negociación de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el cual en su momento no era visto con buenos ojos por los campesinos del país, porque tenían que tuviera un efecto negativo sobre sus economías. Las elecciones del 9 de abril y el 4 de junio de 2006 fue reelegido el presidente Alan García, con un discurso y perfil más moderado y reivindicador pese a su primer gobierno, frente al exmilitar Ollanta Humala. En las elecciones de 2011, Humala pasó a la segunda vuelta junto con Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, preso por delitos de lesa humanidad. Humala ganó en la primera vuelta, dejando a Keiko Fujimori en empate técnico ante el economista y el candidato liberal Pedro Pablo Kuczynski. En la segunda vuelta, el nacionalista Ollanta Humala fue elegido presidente por un margen de 2% de ventaja. En las elecciones generales del 2016, el economista Pedro Pablo Kuczynski fue electo presidente luego de vencer a Keiko Fujimori con un margen muy ajustado. El 15 de diciembre de 2017, el Congreso del Perú admitió un pedido de vacancia presidencial, el cual no alcanzó el mínimo de 87 votos necesarios para ser aprobado. Días después, Kuczynski le concedió un indulto humanitario y derecho de gracia al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años por crímenes contra los derechos humanos. El 20 de marzo de 2018, a 2 días de un segundo pedido de vacancia presidencial, decidió renunciar a la presidencia, ocupando su lugar el vicepresidente Martín Vizcarra. El gobierno de Vizcarra, si bien heredó la debilidad parlamentaria de su predecesor, intentó en un principio mantener buenas relaciones con la oposición. Sin embargo, el escándalo dentro del Consejo Nacional de la Magistratura reinició el enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo. Las iniciativas reformistas gubernamentales fueron acogidas con el rechazo por la oposición, por lo que el gobierno empleó la cuestión de confianza ministerial y convocó un referéndum el 9 de diciembre para lograr su aprobación. Tras ello, el Ejecutivo continuó con sus iniciativas reformistas, incluyendo varios proyectos de reforma política para mejorar las relaciones y el equilibrio entre ambos poderes. Sin embargo, el Congreso nuevamente acogió con reticencias esos proyectos y tras la recomposición de la oposición se exacerbó el enfrentamiento. Tras el rechazo de su iniciativa, adelanto de las elecciones generales y la inminente elección de miembros del Tribunal Constitucional, se empleó nuevamente la figura de cuestión de confianza, que fue rechazada. Posteriormente, Vizcarra disolvió el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias el 30 de diciembre de 2019. El nuevo Congreso fue elegido en enero de 2020. Desde marzo de 2020, el gobierno peruano enfrenta la pandemia del COVID-19. En noviembre de ese año, un segundo intento, el Congreso destituyó por incapacidad moral a Vizcarra. La sucesión presidencial recayó sobre Manuel Merino, hecho que desencadenó en manifestaciones en su contra. En menos de una semana y tras la muerte de 2 manifestantes, Merino renunció al cargo. El 17 de noviembre, el Congreso eligió a Francisco Sagasti como nuevo presidente de la República, que gobernó bajo el autodenominado Gobierno de Transición
y emergencia. Durante su corto periodo inició una campaña de vacunación contra el COVID-19, heredó una crisis política causada por la denominada Vacunagate y tras una reñida elección entregó el poder a su sucesor Pedro Castillo. Su gobierno estuvo marcado por la polémica debido al nombramiento de funciones públicos no indiones, incluso con antecedentes penales, así como una animadversión con gran parte de la prensa y acusaciones de corrupción, lo que agravó la crisis política. Cerca de un tercer proceso de vacancia presidencial por parte del Congreso, el 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció el cierre del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, lo cual fue considerado un autogolpe de Estado. La medida fue condenada por los organismos judiciales y realizó la renuncia de gran parte de la cartera de los ministros. El mismo día, el Congreso votó a favor de la destitución de Castillo y fue detenido por la Policía Nacional. Horas más tarde, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo vacante por sucesión constitucional, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la presidencia del país. Este conjunto de eventos dio inicio a una serie de protestas en 2022 y 2023 por parte de un sector opositor de la población peruana y diversas organizaciones sociales, especialmente de la sierra del país. Espero que les haya gustado el video, dejen su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por ver.